Domingo 7 de noviembre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: y les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios que se proclama este domingo, podríamos resumirla en una frase: el verdadero culto a Dios consiste en entregarle nuestra vida. Y entregarle nuestra vida a Dios consiste en salir de nuestro egoísmo, ensimismamiento e intereses personales para estar atentos a hacer su voluntad y poner al servicio de los demás todo lo que somos y tenemos. En el tiempo que vivimos, donde, por una parte, socialmente prevalece el egoísmo, narcisismo y exhibicionismo, en el que hay afán enfermizo por sobresalir, búsqueda de halagos y aplausos, y, por otra parte, a nivel religioso, muchas personas pretenden agradar a Dios con rezos, cultos pomposos y rituales rígidos, donde hay un afán por la apariencia y lo superficial. El Evangelio que hemos escuchado nos da una gran lección que ojalá aprendiéramos y pusiéramos en práctica. Lo primero que debemos destacar del Evangelio de hoy es el contraste entre la actitud de los escribas y la actitud de la viuda. Jesús denuncia de los escribas que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Y alaba la actitud de la viuda diciendo que yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Allí está lo fundamental y lo que Jesús quiere enseñarnos, la diferencia entre ambas actitudes. Jesús, sentado frente a las alcancías del templo, observa la acción de esa mujer que se acerca a depositar su ofrenda. A continuación, nos dice el evangelista, convoca a sus discípulos y les relata el testimonio de aquella viuda sencilla y marginal para todos los grupos presentes, y de su desprendida generosidad. Descubre en ella un gesto que revela su profundo amor y cómo toda su confianza está puesta en Dios. De aspecto muy sencillo, sola e invisible, en aquel contexto que poco repara en una mujer y menos en su situación, no trata de decirle nada a nadie, pero la mirada atenta de Jesús la descubre,
e inmediatamente ve en ella la forma que tiene de vivir la presencia de Dios en su vida. Es por lo que llama a sus discípulos y les advierte de ese testimonio, para que también ellos aprendan a saber mirar en lo sencillo, sin dejarse atrapar por las maravillosas formas del templo, ni por el exhibicionismo de los donantes en las alcancías, ni tampoco por las excentricidades impositivas de algunos de sus funcionarios. Jesús vio un testimonio en lo que hacía aquella mujer, porque en esa acción descubrió su lealtad para con Dios y una forma de bondad, de libertad y de generosidad que sólo podían provenir del amor al y del Padre. Ella, sin saberlo, fue una testigo para Jesús. El mismo Jesús, con su mirada, la hizo tal al ver en ella la fidelidad al amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, que nos decía el domingo pasado. La convicción y la fe de esta mujer ofrece un marcado contraste con los personajes que aparecen en la primera parte del relato y a los que hace referencia Jesús en su enseñanza a la gente. Estos, escribas, eran los intérpretes de la ley, aquellos que sabían y tenían que decirle al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Convencidos, por ello, de su superioridad, mantenían una posición distante, reduciendo al pueblo a la sumisión y haciendo de la dependencia de su magisterio la garantía de su sometimiento. Hacían ostentación de su piedad a Dios, pronunciando en público largas oraciones, nos dice el texto, pero éstas, según el relato de San Marcos, lejos de ser un testimonio de la presencia de Dios en sus vidas, constituían un medio para extraer de las personas más vulnerables, las viudas, sus escasos recursos. Aquella mujer, viuda, prototipo de pobreza y abandono en la sociedad judía, por ser mujer y por ser viuda, sin derechos, sin nombre, sigilosa y discreta, es quien hace lo que le agrada a Dios. Entrega todo. Los demás han dado de lo que les sobraba. Esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir. Es decir, no se guarda nada para sí misma, sino que le entrega todo a Dios. Su culto a Dios consiste en entregarle todo. Que Dios les bendiga y les proteja.